Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 160 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Al otro lado de la pantalla me acompaña, como todos los viernes, el querido Juan Antonio Aguilar desde Madrid. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí, como siempre. Juan Antonio, cuántas novedades, ¿no? Y todas ellas marcadas por los designios del patrón del norte, el señor Donald Trump. Es, es muy curioso porque además hay, sobre todo en medios de la derecha liberal, o así se llaman, al menos en España, en los países de Europa Occidental, es una especie de efervescencia con la llegada de Trump y las medidas que está tomando Trump. Yo creo que no obedecen a ningún análisis serio, es decir, yo creo que están confundiendo acciones cuasi teatrales respecto a la superestructura ideológica inservible demostrada ya por el globalismo, como es el tema de todo el tema woke, la teoría queer y estas cosas, mientras que la parte fundamental, lo que afecta a la estructura, a la infraestructura económica, de los deseos de un hegemón por imponerse, pues no se están tomando en cuenta. Y la situación es delicada, sobre todo para Europa y para las Américas, ¿no? Yo no entiendo muy bien la incapacidad del análisis que tienen algunos opinadores, todólogos, periodistas y demás que teóricamente deberían, no sé, tener una perspectiva un poco más seria, ¿no? Y rigurosa. Sí, sí. Es sorprendente, Puede que las categorías en este aquelarre de imágenes y videos cortos de un minuto, incluso la gente supuestamente seria en cuanto a su capacidad de análisis aparezca perdida, que toda esta situación genere mucha confusión y mucha desorientación, incluso en quienes deberían aparecer más o menos orientados en este tiempo. No, sin duda. Yo presencio eso en todos los sectores del espectro político. La izquierda perdida, la derecha perdida, los liberales perdidos, y en el medio los intereses, ¿no? Y eso siempre bien orientados. Claro, claro. Eh, pero como perspectiva analítica, todos un poquito perdidos. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, y vamos a presentar bastantes cosas sobre Trump y sus políticas. Primero quería comenzar, Juan Antonio, con la situación en el frente, porque en gran medida la política internacional en este momento responde a los designios del campo de batalla en Ucrania. ¿Qué novedades aparecen por acá, Juan Antonio? Bueno, a ver, realmente, desde el punto de vista operativo, podríamos decir que no hay ninguna novedad. Hay la presión del ejército ruso en todo el frente, fundamentalmente en algunos puntos, porque tras la caída de Novosibirsk, pues lo siguiente va a ser la ciudad de Torest, la ciudad de Chasiv-Yar, y claro, el empuje hacia Pokrovsk. En medio de esto, bueno, pues hay avances hacia la ciudad de Kupiansk, hay avances hacia Andrivka, que es una posición importante, sobre todo por las alturas que tienen en su parte norte, al norte de la ciudad, que si son dominadas por los rusos, bueno, pues toda esa parte del frente va a estar controlada, es decir, va a ser imposible mantener la defensa y significar otro empuje más del ejército ruso en esa dirección, ¿no? Es decir, es una zona, bueno, pues delicada también para toda la defensa ucraniana en la zona. Vamos a ver, no estas, como vemos habitualmente, estas operaciones no son operaciones relámpago que signifiquen que de un día para otro se resuelvan las cosas, porque hay que ir lentamente con cuidado, sobre todo para minimizar las bajas, ¿no? Y en Andrivka, bueno, pues lo vamos a ver como posiblemente antes de
intento de entrar en la ciudad, pues seguramente se tomarán esas posiciones al norte. Son posiciones elevadas, desde ahí se controlará buena parte del territorio que rodea, lo cual también provocará más avances al norte una vez que estén tomadas esas alturas. Y bueno, pues otro punto del frente que empieza a ceder poco a poco, va cediendo, ¿no? Hay combates en Torest, donde las fuerzas ucranianas intentan estabilizar de alguna forma el frente, igual que en Pokrovsk, pero claro, son intentos momentáneos, pues, porque llega un momento que los rusos envían reservas, los ucranianos ya no tienen prácticamente reservas para poder mover, y entonces, bueno, pues lo que hacen como mucho es retrasar el avance, ¿no? En Pokrovsk, por ejemplo, el objetivo no es ir por la ciudad, el objetivo es rodearla. Y entonces, ahora mismo lo que vamos a ver es un empuje al sur de Pokrovsk por tomar una autovía, la E50, que es la vía fundamental donde entra la logística al ejército ucraniano, es decir, municiones, avituallamiento, intendencia, es decir, todo lo que es necesario para mantener el combate, claro. Es decir, el momento que esa vía caiga, pues la situación de la ciudad se tornará bastante insostenible, ¿no? Y así vamos, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que prácticamente estas ciudades que hemos comentado, más Slaviansk y Kramatorsk, Constantinopla, Slaviansk y Kramatorsk, que están prácticamente juntas, pues conforman ya la línea final de defensa en todo el Donbass. Caído eso, no hay prácticamente ya posibilidades de detener al ejército ruso pues, prácticamente hasta el Dnieper. Es decir, ya se hace muy difícil, porque ya son estepas, campo a través, no hay fortificaciones hechas, y no sabemos a qué ritmo podría ser eso, ¿no? Pero, desde luego, teniendo en cuenta que, siendo optimista, es decir, suponiendo que Donald Trump consiguiera abrir una vía de diálogo, y que esa vía de alguna forma fuera aceptada por el Kremlin como para hablar, que se tienen que cumplir una serie de condiciones, posiblemente estaríamos hablando de 6-8 meses, quizá más. Y ahí simplemente se iniciaría la vía de diálogo. Es decir, llegar a algún tipo de acuerdo, posiblemente estaríamos hablando de un año. Un año nos pone en 2026. ¿Hasta cuándo podrá aguantar el frente ucraniano ahí? Pues no lo sé, 2 meses, 5 meses, 9 meses. Pero cuando se vayan a sentar, si es que tal cosa ocurre, dentro de 8, 10 meses, un año, posiblemente la situación en el frente sea muy distinta de la que estamos viendo. Hay que tener en cuenta que una cosa son, y a esto nos tiene acostumbrado Donald Trump, ¿no? Es decir, una cosa son las fanfarronadas que suelta o la forma de decir las cosas, que parece que todo lo va a resolver en 24 horas, ¿no? Es decir, él está acostumbrado a, os lo ordeno y mando, y firmo ahora mismo una orden ejecutiva, y ya está, y con eso resuelvo el tema. Él piensa que todo se resuelve, pues como lo ha hecho con el asunto de los inmigrantes colombianos o brasileños, o como hace con el tema de los aranceles y demás. Pero claro, es decir, una guerra de este tipo es una cosa muy distinta. O sea, hay que recordar que para poder simplemente negociar, tú tienes que plantear algo a quien quieres que se sienta a negociar. Pero quien quiere sentarse, quien se tiene que sentar a negociar, también va a plantear una serie de condiciones. Es lógico y normal. Con lo cual, claro, esas condiciones, el Kremlin van a hacer que sean unas condiciones que impliquen una extensión en el tiempo. Por ejemplo, retirar el decreto que obliga a no negociar
con Rusia, decreto presidencial de Zelensky que obliga a negociar con Rusia. Eso a lo mejor en 2, 3 semanas, un mes, podría hacerse. Bien. Retirar de la Constitución ucraniana, que es una reforma constitucional, la obligatoriedad del ingreso de Ucrania en la OTAN. Y esto es una línea roja en la negociación. De hecho, lo admite el propio Trump en algunas de sus declaraciones e incluso de las propuestas estas que se han filtrado, que habría que ver qué fiabilidad tienen, pero está ahí. Con lo cual, eso no se hace en un mes, 2 meses. Es una reforma constitucional. Además, lo tendría que hacer una Rada, una asamblea, un parlamento ucraniano que también está en interinidad, porque también cumplió ya su mandato. Para negociar, y esto ya lo ha dicho el Kremlin, no puede negociarse con Zelensky, porque Zelensky es una persona que ya no tiene legitimidad como presidente desde marzo del año pasado. Desde marzo del año pasado. Es decir, tendrían que convocarse elecciones en Ucrania y elegirse un presidente que fuera legítimo con capacidad legal, incluso ante el derecho internacional, de poder firmar un acuerdo de paz o cualquier tipo de tratado. Es decir, y eso que estamos hablando también de 5, de 6 meses, de 8 meses. ¿Y quién va a sustituir a Zelensky? Con lo cual, por mucho que declaraciones que se hagan por ahí, por mucho que a algunos les gustaría que Trump acabara con esto, vamos, pasado mañana por la tarde, por mucho que se intente de alguna forma adornar la situación, no hay en estos momentos perspectivas de un alto el fuego. Eso es absurdo. Además, ya digo, estas son las condiciones para poder sentarse a negociar. Pero es que el Kremlin, además, con quien quiere negociar es con Estados Unidos. Y única y exclusivamente con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la parte importante, la parte mollar del asunto de cualquier negociación que lleve a la paz, al teatro de operaciones militares en Ucrania y a garantías de seguridad, es un tratado de seguridad colectiva a nivel europeo. Con lo cual afectaría también al despliegue de la OTAN en las fronteras de Rusia. Evidentemente no por el hecho de pertenecer o no a la alianza, sino por el hecho del despliegue de armas estratégicas o de armas, de sistemas de armas ofensivos. Claro, eso solo se puede negociar ¿con quién? Con quien realmente manda en la OTAN, es decir, con Estados Unidos. Con lo cual, esto son negociaciones largas, porque no solo afectan a Estados Unidos, sino que Estados Unidos encima tendría que imponer aquello que se acordara o aquello que se hablara a sus aliados europeos, que por otro lado están enloquecidos pensando que hay que ir a la guerra. Es decir, esto agudizará las contradicciones dentro de Europa, agudizará las contradicciones en el famoso vínculo transatlántico y no, precisamente no augura una cierta rapidez y agilidad. Yo a mí me sorprendería mucho. Entre otras cosas porque además el propio Trump lo ha venido exponiendo estos últimos días, él no negocia con la Unión Europea. Él quiere negociar bilateralmente con los presidentes o primeros ministros de los gobiernos de los países europeos. Pero claro, eso es una forma de decirle a la Unión Europea, no quiero verte ni en pintura. De hecho, ningún miembro de la Comisión Europea, y por supuesto Ursula von der Leyen, han sido invitadas a la toma de posesión de Trump. Esto es una señal diplomática para que quiera verlo. Es decir, en relaciones internacionales esto es bien claro. O sea, Trump no quiere ver ni en pintura a la Unión Europea. Trump quiere negociar bilateralmente uno por uno, porque además es más fácil imponerle las condiciones que quiera Estados Unidos. A uno porque son más cercanos y amigos, a otro porque les tiene de manía y no los quiere ver ni en pintura, por ejemplo a Starmer, por ejemplo a Pedro Sánchez. Es decir, no es casual que enviara a Elon Musk una especie de ariguete contra algunos gobiernos europeos. Entonces, claro, ¿qué puede hacer entonces la Unión Europea? ¿Qué puede hacer la OTAN, una OTAN mandada por Estados Unidos? ¿Cómo piensan apoyar a Ucrania? Es decir, con lo cual, el panorama es, no hay visos
reales, objetivos de negociación, al menos a bastantes meses vista. No hay forma de evitar que el ejército ruso siga teniendo la iniciativa en los campos de batalla, en todo el frente. Veremos cómo siguen cayendo poblacioncitas, pueblos, villas, aldeas y ciudades. Lo seguiremos viendo. Ahora estamos en un momento que es bastante duro, sobre todo para las operaciones militares, porque es invierno, están los terrenos helados, es decir, el frío afecta a las condiciones de combate. Entonces, bueno, pues, pero claro, esto llegará el mes de marzo, que es el mes que viene ya, prácticamente. Comenzará el deshielo, la Raputitsa. Esto hará que el ritmo seguramente sea un poco más lento, se aprovechará para la rotación de tropas y de unidades y posiblemente después de eso veamos de nuevo otro arranque ofensivo que veremos dónde acaba, porque hay una cosa que sí que vamos observando ya desde comienzos del año 2024, es el ritmo acelerado en el cual se ve en las operaciones de ofensiva rusa, ¿no? Es decir, cada vez las ciudades tardan menos tiempo en caer, es decir, la capacidad de resistencia baja. Luego está el entrante de Kursk, donde prácticamente ya solo queda un tercio del territorio que inicialmente habían tomado las tropas ucranianas. Hoy ha caído el último pueblito antes de la ciudad de Suzdal, que es la única la ciudad, bueno, el pueblo de Suzdal, que es el único que habían realmente tomado los ucranianos, con lo cual, bueno, pues esto es un entrante cada vez más menguante, cada vez tiene un mayor coste desde el punto de vista militar para los ucranianos. Y bueno, pues lo único que podemos afirmar, aparte de eso, ya como no sabemos si ya como aspecto hilarante o broma macabra, es que según el New York Times, fuentes de la inteligencia ucraniana y norteamericana informan que se han retirado las tropas norcoreanas. Esas que fantasmas. esas que nunca hemos visto, ¿no? Debido a las grandes bajas que nadie ha visto, las tropas norcoreanas que nadie ha visto, se retiran de Kursk para que sí ya no estén, con lo cual nadie las va a ver. Sí, sí. En una guerra documentada en video hasta en los combates cuerpo a cuerpo, básicamente, ¿no? Ya, de todo, pero entonces, bueno, pues esto, ¿qué ocurre? Pues nos indica también una cosa. Esto es decir, parece una tontería, parece un chiste, ¿verdad? Pero sí que nos indica una realidad. Y esta realidad es que posiblemente la ayuda ya no llega como llegaba antes, incluso para mantener el relato, para mantener la narrativa. Es decir, de alguna forma ya se quiere empezar a tener libertad de poder decir otro tipo de cosas que no sigan la narrativa de siempre. Muchos periódicos ucranianos y digitales y demás han dejado de funcionar. ¿Por qué? Porque estaban pagados desde Estados Unidos. Se pagaban a través de la USAID. En el momento que Trump ha cortado el grifo, ya no se pueden pagar los sueldos, ni se puede pagar el trabajo, ni se pueden mantener los equipos, han dejado de funcionar. Con lo cual el nivel de información, claro, es decir, de propaganda, no de información, el nivel de propaganda, pues cae, ¿no? Y entonces hay que empezar a resituarlo todo, a cambiar la narrativa, y entonces, claro, cosas que eran auténticamente insostenibles desde el punto de vista de la información veraz a la que se dispone, pues como era el tema de la presencia de 12.000 norcoreanos, que nadie había visto nunca, pues ahora desaparecen, son retirados debido a las grandes bajas que nadie ha visto, y entonces, pues, en la leyenda de esta guerra va a acabar existiendo una serie de unidades norcoreanas que estuvieron combatiendo en Kursk y que nadie vio nunca. Entonces, ¿por qué? Porque hay que cambiar la narrativa, porque ya no se pueden sostener algunos elementos de propaganda que se han venido sosteniendo hasta ahora para, de alguna forma, legitimar ¿qué? Legitimar que la presencia de que hubiera mercenarios, asesores, voluntarios extranjeros en el ejército ucraniano. Para eso se utilizaba el tema de los norcoreanos, ¿no? O para de alguna forma justificar
que viniera de Corea del Sur armamento y municiones al ejército ucraniano, dado que los arsenales occidentales estaban prácticamente agotados. Claro, eso había que justificarlo de alguna forma, con la presencia del ejército norcoreano. Cuando el autogolpe en Corea del Sur fracasa, cuando se detiene finalmente al presidente de Corea del Sur, cuando se descubre todo el pastel, claro, ya es imposible sostener que se van a enviar armas y municiones a Ucrania desde Corea del Sur, porque eso lo hacía un presidente que estaba volcado en seguir las directrices de Washington. Ahora ya no se puede hacer. Entonces, ¿para qué mantener la gran mentira, ¿no?, de los 12.000 norcoreanos que estaban? Lo cual no quiere decir que no hubiera algunos norcoreanos allí, pues, de alguna forma, pues, unos sistemas de armas de artillería que sabemos que han llegado, pues, por temas de formación o de temas de asesoramiento, eso puede haberlo. Pero bueno, no solo norcoreanos, seguramente hay de más sitios, ¿no? Pero lo que era unidades de combate, hasta 12.000. Oye, estamos hablando de más de una división. No estamos hablando de batallones, regimientos, más de una división. Esto, o sea, una división no se esconde así como así. O sea, no se oculta ahí entre 4 árboles. Entonces, bueno, pues yo creo que esta es la realidad en el terreno. Y bueno, y además seguiremos viéndolo así durante semanas, porque es una guerra de desgaste, es decir, lo que sucede es esto, ¿no? Es decir, se va machacando un objetivo hasta que el objetivo cede, hay un momento que colapsa, se toma ese objetivo y se prepara el paso siguiente. Esto puede ocupar semanas, con lo cual los ritmos, es decir, tendría que producirse un colapso general en todo el frente para que se pudiera empezar a realizar operaciones en profundidad, que significaran avances de grandes flechas, ¿no?, como se suele decir en los mapas militares. También hay rumores de la conformación de unidades que luchan con el ejército ruso, formadas ya por ucranianos, algunos de ellos prisioneros y otros voluntarios de las zonas liberadas que se han unido al ejército. Unidades ucranianas que ya luchan con el ejército ruso. E incluso del aumento también en algunas zonas, sobre todo en Dnipro, Zaporozhia y Odessa, de la actividad guerrillera y de la puesta en marcha ya de unidades, no ya de sabotaje, como hemos visto en los últimos meses, sabotajes o atentados, demás, sino ya unidades de guerrilleras preparadas para tomar incluso poblaciones, tomarlas de su poder hasta que llegue el ejército ruso. Es decir, la actividad ahí esto también se puede significar un acicate más para el colapso del frente. Juan Antonio, una pregunta relativa a el personal militar ucraniano. ¿Cuántas personas movilizadas en este momento en Ucrania? ¿800.000 más o menos? Según Zelensky, 800.000. Bien. Tanto desde el punto de vista de Rusia y sus intereses para la negociación, como desde el punto de vista práctico de Ucrania, Europa y Estados Unidos. ¿Cuál es el destino de esas personas tras el fin de las hostilidades e incluso después de un acuerdo de paz? Porque Rusia seguramente no va a convalidar la existencia de una fuerzas militares con esa cantidad de efectivos. Evidentemente. Por otro lado, las personas movilizadas muchas veces, qué mejor ejemplo que Colombia, connotan un montón de cuestiones adyacentes. Quien aparece formado eso y ese representa su trabajo, no puede el día de mañana comenzar un trabajo como enfermero, ¿no? Su trabajo básicamente la guerra. Cosas con un país arruinado y sin posibilidad de trabajar en nada, esto es un tema. Su trabajo la guerra. Esto es un problema. A ver, ¿Y entonces? A ver, esto es un problema grave, ¿eh? Es un problema grave que además no va a caer sobre las espaldas de Rusia. Es un problema grave que va a caer sobre las espaldas de Europa. Hay que decir que, aunque Zelensky diga que hay 800.000 efectivos movilizados ahora mismo en Ucrania, hay que decir que la realidad es que
aproximadamente debe ser entre un 20-25% los que estén en zona de combate, porque son los que conforman unidades de combate. Por ejemplo, en la OTAN sería todavía menos. La OTAN funciona entre un 7 y un 15% de gente en primera línea y el resto es servicios comunes, logística, intendencia, sanidad militar, en fin, todo lo que conlleva poner en marcha unidades de combate en primera línea. Con lo cual, a ver, seguramente una gran mayoría de estos 800.000 ni han entrado en combate y posiblemente no entren en combate nunca. Están de guarniciones, están de vigilancia, vigilan carreteras, instalaciones críticas, sirven de, pues eso, de unidades de transporte para llevar combustible, municiones y demás a los puntos de concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, esta gente, bueno, pues posiblemente una vez desmovilizadas puedan volver a su vida normal si es que, bueno, pues aquel sitio donde trabajaban sigue existiendo, ¿no? O donde vivían sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, buena parte de ellos sí que podrán volver a su vida normal o intentar rehacer su vida de una forma, digamos, normal, aunque sea saliendo de Ucrania para irse a trabajar a otro lado, ¿no? Es decir, el problema está fundamentalmente en todas esas unidades, muchas de ellas denominadas de élite, muchas de ellas ideologizadas, conformadas por sectores muy ultranacionalistas, que han seguido o han intentado seguir manteniendo la guerra hasta el final, sea por cuestiones ideológicas o simplemente por aventurerismo o porque es su vida, que pueden representar, ¿qué? 250.000. Esto es un problema. Zelensky, que en ese sentido hay que reconocerlo, no sé si es la idea suya o no, no es tonto en ese aspecto, ve el problema hasta el punto de que él ha intentado utilizar eso como una moneda, como un valor ante la propia OTAN para decirle, como vosotros sois incapaces de movilizar tropas, que es verdad, y él lo sabe, pues si Ucrania entrara en la OTAN, pondría a disposición toda esa fuerza a servicio de la OTAN, para desplegarla ¿dónde? Por toda Europa. Es decir, llevar unidades a Polonia, al Báltico y demás, porque es una forma de darle vida, de darle continuidad a esas fuerzas militares, que si no, van a quedar a la intemperie. Unos, pues, podrán intentar seguir en el ejército que quede al final, como ejército regular de Ucrania. Otros, posiblemente los más aventureros, busquen la forma de seguir como mercenarios en otras guerras, porque se han contratado por compañías militares privadas, las famosas contratistas, ¿no? Para mercenarios. Y otros, sin duda alguna, acabarán conformando parte del crimen organizado, de la forma de mafias, traficantes de armas, de drogas o de lo que sea, personal bastante, ¿cómo decirlo?, bastante de difícil colocación, de difícil reasentamiento social, simplemente por lo que han vivido en la guerra, por lo que han visto, por su forma de vida, van a tener difícil por volver a adaptarse a una vida normal, de trabajar, pues yo qué sé, de conductor de autobuses, de barrendero en una ciudad o de albañil. Entonces, muchos de ellos posiblemente acaben, porque hay un estrés postraumático después de vivir todas estas cosas, pues acaben, bueno, pues organizándose para establecer redes delincuenciales, mafias, y esos no van a ir a Rusia, esos van a ir, van a estar por Europa. ¿Cuáles los posibles devenires de estas personas, otra vez, Juan Antonio? ¿Mercenarios? ¿Crimen organizado o mercenarios, fuerzas claro, armadas? sí. Algunos de ellos podrán, si al final, yo qué sé, tienes un acuerdo y el ejército ucraniano va a quedar conformado por 150.000 efectivos. Bueno, pues algunos podrán quedarse. Imagino que aquellos que de alguna forma el mando considere que son los más adecuados para quedarse. Es decir, no los más locos, los más adecuados, por su formación o por su veteranía, lo que sea.
Otros, como digo, acabarán como aventureros, contratistas, o sea, en compañías de contratistas militares, de mercenarios, para ser utilizados en cualquier otro punto del mundo donde la compañía considere que le piden efectivos, pues, o sea, en África, en Oriente Medio, donde sea. Promoción de la democracia. Claro, y otros, irremediablemente, pues muchos de ellos, es decir, pues no les quedará más remedio, porque lo hemos visto ya otras veces, de otras guerras, pues se conformarán redes de delincuencia, de crimen organizado. Es decir, al final, tú ten en cuenta que habrán hecho muchos contactos y al final, mira, si se ha traficado durante la guerra, se está traficando con armas. Eso significan contactos. Si armas suyas han aparecido en los cárteles mexicanos del narcotráfico, eso significa que ha habido contactos. Si hay contacto, aunque sea a través de intermediarios, esos intermediarios existen ahí. Es decir, ese teléfono existe. Se le puede llamar. Y decir, oye, ¿y si montamos una sucursal aquí en Bulgaria? O en Austria y demás. Es decir, pueden acabar integrándose en redes delincuenciales, redes de crimen organizado. Juan Antonio, uno de los cárteles más peligrosos de México, conocido como Los Zetas, comienza a partir de la fundación de una organización delictiva por ex militares mexicanos asignados a la lucha contra el tráfico de drogas y determinan en cierto momento que aventurar la vida por un sueldito del Estado mexicano o aventurar la vida, y quizás con mucho menos riesgo, por millones de dólares, claro, mejor lo segundo, y comienzan uno de los cárteles más organizados, incluso con sus propios uniformes y demás, y más exitosos de México, conocido como los Zetas, si no recuerdo mal, la Z por la frecuencia utilizada en radio, por las frecuencias Z1, una cosa así, utilizada por los militares mexicanos, habitualmente devenidos en narcotraficantes. Es uno de los cárteles actuales más importantes en México. Pues es que, pero además, con la gravedad... Qué miedito. Claro, con la gravedad, Ezequiel, de que algunos de estos, por su veteranía, por sus conocimientos, haber estado meses y meses en zonas de combate muy duras, pues posiblemente algunos sirvan para estas compañías militares privadas o incluso compañías de seguridad, de escolta. Pero claro, esto implica una serie de condiciones mentales, de condiciones psicológicas, de equilibrio mental. No vas a poner un pirao a escoltar a un ministro, aunque sea un ministro de Oriente Medio, de la monarquía, por ejemplo, va a poner un pirao. ¿Sabes? Con lo cual, vale, algunos de ellos podrán ser contratados, incluso pueden que en un momento determinado hasta realicen un buen trabajo. Pero claro, los más piraos, los más locos, los que tienen las manos más manchadas de sangre y han cometido crímenes y saben que pueden ser perseguidos, estos no van a ir, estos son los que van a entrar en redes del crimen organizado, en mafias. Por lo tanto, auténticas bandas de asesinos. Es decir, y esto es un problema que las autoridades europeas han pasado de él, les ha dado igual, porque en el fondo, como a las autoridades europeas les importa un rábano, la población europea y los ciudadanos, no les importa nada. Es decir, bueno, pues, pues medrarán por nuestros países y conformarán parte de, bueno, pues de los núcleos de delincuencia más peligrosa y organizada. Y bueno, simplemente una vez más, se hará evidente que la fase superior del occidente liberal es la mentira y el crimen. Va en la lógica y en su propio desarrollo. Sí, en el caso de los excombatientes ucranianos, quizás no aparezca la posibilidad de un giro hacia el terrorismo islámico por una cuestión religiosa. Sí, claro, no, efectivamente. Pero hacia, vamos a llamarlo, actividades, si no terroristas, por lo menos armadas, no ligadas a la delincuencia, sino a cuestiones políticas, incluso de pago. Sí, no, a ver, yo decir,
Aquí no hay que hacerse ilusiones. Igual que ha habido los islamistas chechenos han sido utilizados en varios conflictos en Oriente Medio, o los georgianos han sido utilizados, bueno, en el golpe de Estado del Maidán en el 2014 en Ucrania. Claro, es que ahí estaban los georgianos. Sin duda alguna, estos ucranianos, bueno, pues van a ver algunos de ellos, es decir, serán seleccionados para conformar lo que siempre ha sido la red Gladio, que nunca nadie ha dicho que haya sido disuelta. La red Gladio, recordad que son esos grupos irregulares terroristas que manejaba la OTAN durante la Guerra Fría y que fueron protagonistas, entre otras cosas, por ejemplo, de la estrategia de la tensión en los años del plomo en Italia. Claro. Hay que acordarse, pues, de atentado en la estación de Bolonia, el tren de Milán, en algún banco, también en Milán, es decir, muchos crímenes, muchos atentados terroristas, algunos de ellos, bueno, la estación de Bolonia fueron más de 90 muertos, si mal no recuerdo, 80 y tantos, 90 muertos. Es decir, estamos hablando, y todo esto lo manejaba la OTAN, la red Gladio. Entonces, se hacían operaciones encubiertas o de falsa bandera, en las cuales se acusaba a grupos de extrema derecha o de extrema izquierda, en función del contexto en un momento dado, pero realmente la mano que movía todo eso era la misma, la organización terrorista del Atlántico Norte. Pero es que esto, vamos, hay documentación sobrada, sobrada, para ver cómo se conformó eso, cómo se manejó, cómo se instrumentalizó. Es decir, y de buenas a primeras, pues se acusaba a Brigadas Rojas, o se acusaba a algún grupo de extrema derecha fantasmagórico, o se acusaba a la banda Bader-Meinhof, y así sucesivamente. Cuando realmente lo que era una estrategia de desestabilización en Italia, entre otras cosas, para que nunca llegara a gobernar el Partido Comunista Italiano. Son los años del pentapartido, por ejemplo. Clarísimo, clarísimo, sí. Entonces, estos elementos que pueden venir de Ucrania, algunos de ellos sin duda cubrirán perfectamente el perfil para ser incorporados a la red Gladio, les darán un trabajo, estarán durmientes y demás, y los utilizarán para lo que sea menester. Sí. Esta una consecuencia más trágica para Europa, ¿no? No mencionada en ningún lado, pero qué desastre esta guerra para Europa, completamente innecesaria, ¿sí? No, claro. Pero es que el desastre está desde el momento en que Europa es un conjunto de países sin soberanía, que están bajo la instrumentalización de una organización como la OTAN. Todo lo que pase, te lo puedes imaginar. Sí. Es decir, entra dentro de lo posible. Todo lo que pase entra dentro de lo posible. Porque ya ha pasado. Es decir, es que, fíjate, mira, nos podemos acordar de todo lo que fue la guerra en Kosovo, por ejemplo. Cuando aquello acabó, que era una organización terrorista, el Ejército de Liberación de Kosovo, la UCK, una organización terrorista, islamista terrorista. Bueno, pues ahí se conformó un narcoestado donde se lavaba el dinero que venía de la heroína de Afganistán. Pero claro, mucha de la gente que combatió, bueno, o que hizo barbaridades allí, pues se quedaron, como quien dice, sin trabajo. ¿Dónde acabaron? En mafias conocidas, las conocidas mafias albano-kosovares que han circulado por media Europa. O sea, es decir, solo hay que recordar, en España es por famoso. América Latina. Claro, es famoso. En España, bueno, pues las bandas de albano-kosovares. Sí, de hecho recuerdo el caso de uno de los líderes de la mafia albanesa encontrado en Colombia, porque generaron el enlace con los cárteles de droga mexicanos para la entrada de la droga a Europa a través de Albania, ¿no? Pues ahí sí que la globalización con un funcionamiento ideal. Claro, pero es que es lógico, es decir, es más, si uno se pone en situación, lo ve hasta, pues, ¿qué van a hacer estos tipos? Sí, mira, muchos de ellos no pueden incorporarse a la vida civil. Han sido auténticos criminales. Saben que volver a la vida civil y exponerse demasiado, a lo mejor llega el momento de la justicia popular.
Y un día saliendo del bar de tomarse 2 cervezas, alguien le pega 2 tiros. Y si no, es un servicio secreto de algún país al que se las has hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí servicio secreto serbio. Es decir, con lo cual tu vida empieza a valer muy poco, porque te has manchado la mano de sangre y has sido lo que has sido. Y encima, ¿qué te vas a poner? A trabajar de camarero en ese bar, a malvivir. Claro, pues ya te digo, algunos que den el perfil, bueno, pues podrán ser utilizados pues, por empresas de seguridad, empresas de contratistas de mercenarios, podrán ser utilizados por la red Gladio, les darán algún tipo de misión, los colocarán en algún sitio, pero otros muchos, los peores y los más locos, los más psicópatas, estos acabarán en el crimen organizado. Pues es lo que van a hacer. ¿Cuántos mercenarios colombianos en Ucrania, por cierto, ¿no? Además de todos los factores mencionados, pobres, entonces fácilmente comprables por cualquier grupo interesado Claro, en una guerra en algún lugar del mundo, ¿no? claro, es que mira, ricos es difícil porque en Ucrania ya lo vemos. Generalmente los ricos, oye, todos están estudiando en Estados Unidos. No sé cómo se han llegado, oye, es que son todos de un estudioso. Es decir, y se han ido todos a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Dice, están todos de compañeros de los hijos de Netanyahu, que también están estudiando en Estados Unidos, ¿no? Los han instalado allí. Entonces, claro, ricos es difícil. Los ricos, pues mira, no han ido al frente, han acabado en Suiza, han acabado en Alemania, han acabado en los Estados Unidos o en Canadá, en el Reino Unido, aquí en España. Aquí en España sí, son toda una serie de refugiados pobrecillos, todos con coches de alta gama. Y cualquiera lo puede ver y lo puede fotografiar. Entonces, claro, ricos no van a ser. Estos no van a ser ricos. Claro, entre los que están en la frente, pues sí, claro, hay oficiales que son de carrera, han pasado por la academia militar, digamos que es otro tipo de persona que a lo mejor pues, se puede incorporar a la vida civil o se puede incorporar a las propias Fuerzas Armadas que haya después, o incluso puedan acabar como profesores, entrenadores, instructores en compañías privadas, en compañías de seguridad, en compañías, incluso teniendo un trabajo aceptable. Pero esos son los menos. Esos van a ser los menos. El problema lo tenemos con esos, que serán miles, ¿eh? Es decir, no, evidentemente no son los 800.000 que conforman ahora mismo el ejército ucraniano, ni siquiera los 250.000 que estén en primera línea. Pero, claro, al final serán miles. Y esos miles van a buscarse la vida como puedan, y el cómo puedan muchas veces será dentro de organizaciones criminales. ¿Por dónde? Pues por todo el mundo. Por todo el mundo donde puedan pasar más o menos desapercibidos y poderse instalar, fundamentalmente Europa, pero también en Estados Unidos, en Sudamérica, claro que sí, vamos, sin ninguna duda, algunos en Oriente Medio. Juan Antonio, sin abandonar el tema, pero desde otra perspectiva, aquí unas imágenes encontradas hoy de algo para mí llamativo, porque permanentemente machacan los políticos europeos, incluso los empresarios armamentísticos europeos, machacan con la necesidad de la inversión en el presupuesto de defensa de Europa por la inevitable invasión de Rusia, entonces menos salud, menos educación, esto y lo otro, y por eso aparentemente necesarias más armas para Europa, algo discutible desde distintos puntos de vista, pero bueno, esa es la posición. Sin embargo, esto aquí, atención a estas imágenes, Juan Antonio. Esta, la presentación de la compañía Dassault, la principal empresa armamentística francesa. Aquí presentan el primero de 80 Dassault Rafale, un avioncito, un caza francés, muy parecido al Eurofighter. Sí. No quiso, y Francia en su momento no participó en el desarrollo comunitario del Eurofighter, entonces generó su propio avión, el Dassault Rafale, de características muy parecidas. Bueno, en lugar de estos aviones destinados a la supuestamente necesitada de aviones y de armas Europa, 80 de los recientemente producidos para Emiratos Árabes Unidos,
donde el clean caja, ¿no? El dinerito sonando contante y sonante. Pero entonces, ¿cómo? ¿Las armas, necesidad de armas para Europa o necesidad de negocio, Juan Antonio? Ah, sin duda. Vamos a ver, es decir, yo quiero creer que en los gabinetes de análisis de los estados mayores de Europa, de la Europa occidental, saben perfectamente que no hay ninguna intención por parte de Rusia de iniciar ninguna guerra de invasión para llegar a Lisboa. Esto es un absurdo. Esto es simplemente una tomadura de pelo a las poblaciones europeas para que admitan, para que soporten y aguanten que le van a meter la mano en el bolsillo y le van a robar el dinero para comprar necesidades de defensa. Claro, si es que tienes una amenaza encima y te la crees, puedes pensar, pues habrá que hacerlo, porque es una necesidad de defensa. Pero si te dicen la realidad, que es para sostener una industria que se está cayendo, pues igual entonces te opones. Con lo cual hay que mantener la amenaza para permitir que haya un flujo de capital hacia el complejo militar industrial con el cual puedan hacer negocio. Y esta es la puñetera realidad. Por eso estos aviones no van a ir, no ya que vayan a Ucrania, ¿no? Esto se podría ser un poco una chifladura, ¿no? Sino simplemente a cubrir esa frontera tan amenazada, como puede ser la de finlandesa, la polaca, la búlgara, la rumana, ¿no? Tan amenazada por el inminente avance ruso, ¿no? Es decir, bueno, pues eso parece que no les debe preocupar mucho. Pero es que es más, te voy a decir una cosa mucho más sencilla. ¿Qué va a pasar si mañana, porque Dinamarca se niega, tropas norteamericanas entran en Groenlandia? Esto va a ser el chiste del siglo, ¿eh? Esto va a ser el chiste del siglo. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso Francia va a enviar, como dice Macron, tropas a Groenlandia? ¿Qué va a mandar? ¿Estos aviones? ¿Qué tiene para mandar? ¿Es que acaso la OTAN va a impulsar el artículo 5 para ir todos en defensa de Dinamarca y enviar tropas a Groenlandia a enfrentarse con las tropas norteamericanas, que son las que pagan la OTAN? Es que queda en evidencia palpable, ¿eh?, que todo esto huele muy mal. Huele muy mal. Queda en evidencia que la OTAN es un instrumento de dominio de Estados Unidos sobre Europa. Queda en evidencia que es una mentira, que no está para defender a los países europeos ante una agresión de un tercero, de un externo o de otro. Queda en evidencia que realmente no hay capacidad para hacer frente con proyección de fuerza en un momento determinado que haya una situación de peligro. Por ejemplo, en Groenlandia. ¿A quién van a mandar? ¿A quién? ¿Dónde están esas unidades que van a mandar? ¿Dónde están? Pues claro, si son incapaces de mandarla a Groenlandia, que se supone que es entre aliados, a intentar parar una balandronada, una fanfarronada de Trump, ¿cómo piensan mandarlas para detener al amenazador ejército ruso y 12.000 norcoreanos? A ver, ¿cómo van a hacerlo? No nos damos cuenta de que todo esto realmente es una gigantesca estafa. Es una gigantesca estafa con la cual tienen dominado por el miedo a las poblaciones europeas para que se admita lo que sería inadmisible, que se, como dice la señora Kallas, una psicópata, como dice esta mujer, que se destine dinero de la educación o de la sanidad para compra de armas. ¿Para defender a quién? Si luego vemos cómo ese armamento se está vendiendo a Emiratos Árabes, a Arabia Saudita o a otros países que pueden pagarlo. Corea del Sur es un gran comprador, Taiwán es un gran comprador de armas, Israel es un gran comprador de armas, la misma Turquía es una gran compradora de armas, Egipto. Estos son los que compran y estos son los que, con los que se hace negocio y con los que se mantiene una tasa de beneficio descomunal para una industria que lo necesita. No hay tal amenaza. Es un chiste lo de la amenaza. Y así queda en evidencia.
Atención a esto de Bloomberg. Esta es la explicación, Juan Antonio. El virus putinesco del imperialismo. Ay, Trump es como Putin y Xi, un imperialista. Si analizamos las mentes de los presidentes estadounidense, chino y ruso, no veremos ideologías enfrentadas, sino una mentalidad común. Eso da miedo. claro, En claro. Bloomberg. Esto demuestra que el que ha escrito esto en Bloomberg es un vagabundo intelectual. Porque si tuviera un poco de idea de la geopolítica y de las leyes que conforman la geopolítica, tendría que darse cuenta de que la lucha por la hegemonía entre potencias no tiene nada que ver con la ideología, ni siquiera con la mentalidad de los dirigentes, o su religión, o su raza. No tiene nada que ver con eso. Es una cuestión de poder sobre el territorio, de áreas de influencia. Entonces, el de Bloomberg, bueno, pues no debe cobrar mal, ¿eh? Tú lo sabes que tú eres del gremio, ¿eh? No, Seguramente. yo sin conocimiento del gremio periodístico, lo mío en el pasado más del ámbito académico, pero Sí, este pero, muchacho, además de un vago intelectualmente, es seguramente también un mercenario, ¿no? Porque todo bueno, esto. por supuesto, no, sin duda. Pero, hombre, yo creo que si se quiere criticar a Trump, hay formas de hacerlo que tengan un poco de mayor consistencia. No Sí, decir, sí. no, es que Trump es un imperialista. Claro, Biden no. Biden no era un imperialista, ni Bill Clinton, eran todos magnánimos demócratas que han ido esparciendo la paz por el planeta, ¿no? Es decir, solo hay que recordar los últimos 30 años la cantidad de guerritas, bombardeos, golpes de Estado, crímenes y demás que se han ido produciendo para darse cuenta cómo los demás no eran imperialistas. Lo es Trump. Lo es Trump porque se parece a Putin o a Xi Jinping o, vete a saber, no sé, a Nicolás Maduro. Es decir, a ver, los argumentos son tan irrisorios que da a veces Vergüenza, sí, da vergüenza pereza, ajena. Sí, da pereza e incluso llega un momento en que dices, ¿cómo argumentas contra tamañas insensateces? Es decir, ¿cómo argumentar contra tamañas insensateces? Porque claro, el mensaje es muy facilón. Como has estado criminalizando como expansionistas imperialistas a Xi Jinping y a Putin, pues ahora haces la asociación mental, ¿no? Es que Trump es como ellos. Y de ahí ya podemos ir a la reductio ad Hitlerum, y son todos como Hitler. es que es el método, el viejo método. O sea, Milosevic era como Hitler, Saddam Hussein era como Hitler, y esto se llama la reductio ad Hitlerum. Cuando ya no me quedan más argumentos, pues digo, es como Hitler. Y entonces, claro, es un imperialista, es un expansionista, quiere dominar el mundo. Es decir, bueno, pues es toda una matraca de insensateces para, bueno, pues mantener una narrativa que, por desgracia, encima, a gente poco informada, aunque tiene poco tiempo para estar informada, pues le hace mella, ¿no? Es decir, claro, es que fíjate, Trump, es que es como Putin y Xi Jinping. Y entonces, ¿por qué viene el enfrentamiento con Putin y Xi Jinping? No, claro, no es una cuestión ideológica, porque la conformación ideológica es parecida. Entonces, ¿por qué viene? Será por otro tipo de intereses. Y a lo mejor, si rascas y rascas y rascas, te das cuenta que de lo que hay ahí hay condiciones y razonamientos geopolíticos que hacen que una potencia emergente, aunque tenga gobiernos de la misma ideología, puedan estar enfrentadas. Porque obedece a otro tipo de razones. Razones de dominio global, de dominio sobre áreas de influencia. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo con estas pretensiones de Trump, y esto ya lo hemos comentado, sobre Canadá, sobre Groenlandia, sobre México, sobre el Canal de Panamá, todo esto va en función de asegurarse el dominio de lo que la geopolítica norteamericana llama el hemisferio occidental, que es toda América, todo el continente americano. Es decir, ya está, y esta es la razón. Claro, alguno por la forma que tiene de exponerlo Trump, le debe parecer que son chifladuras, que son locuras, que es decir, lo propio de un fanfarrón de Texas, ¿no? En un bar, que dice, pues voy a hacerme con que el canal de Panamá, quieran o no. Esto, es decir, vale, para hacer caricaturas en el noticiario
de la gusanera mediática, pues puede tener algún efecto, pero la realidad es otra. La realidad es que hay unas razones geopolíticas profundas ahí, por lo cual lo hace muy peligroso. Es decir, que cuando dicen que se van a quedar con Groenlandia, es que se van a quedar con Groenlandia. Cuando dicen que van a volver a intentar controlar el canal de Panamá, no tengamos ninguna duda de que lo van a intentar. Y si no hay una reacción de los países de América, lo conseguirá. Lo conseguirá. Porque Panamá es muy pequeñita y muy débil para enfrentarse ella sola al imperialismo norteamericano. Juan Antonio, sin abandonar Europa y la guerra en Ucrania, las disputas geopolíticas en Eurasia, pero sin abandonar todo eso, pero ya estableciendo la conexión con Estados Unidos, quería presentar dos noticias para que vos realizaras un análisis del sentido detrás de esto. ¿Por qué? Porque por un lado aparece esto, el Centro para la Nueva Seguridad Americana, bueno, una usina del pensamiento estadounidense, neoconservadora y demás. Trump quiere un acuerdo nuclear, puede ser el negociador definitivo. Esto a partir de las declaraciones de Trump de su supuesto deseo de un acuerdo nuclear con Rusia y con China, varias declaraciones relativas al peligro de las armas nucleares. Por cierto, él determinó la salida unilateral de Estados Unidos de uno de los acuerdos de no proliferación nuclear durante su primer gobierno, como parte de las contradicciones de Trump, ¿no? Simplemente recuerdo esto. Y aquí otra noticia. Los rusos, de hecho, machacaban con la inconsistencia de estas dos cosas. ¿Qué quiere? ¿Lo uno o lo otro, precisamente? Atención aquí. Esto del New York Times, acá, efectivamente. Trump ordena un sistema de defensa de tipo cúpula de hierro. Los expertos se muestran escépticos. Una orden ejecutiva afirmaba que Estados Unidos se enfrentaba a una amenaza catastrófica de armas aéreas avanzadas, pero un sistema de defensa como el de Israel podría no ser viable en el país que es más de 400 veces más grande. Tampoco viable en Israel, ¿no? Es un fracaso en Israel. O sea que... pero bueno, por un lado, quiero un acuerdo de no proliferación, algo en principio naturalmente loable. Los rusos respondieron inmediatamente, sí, nosotros a favor de esto. De hecho, nosotros no lo abandonamos, ustedes lo abandonaron. Pero por otro lado, quieren generar una cortina de hierro, como la llamen en español, preparados para un enfrentamiento a los misilazos con Rusia y con China. Entonces, ¿cuál de las dos? Los rusos muy enojados por estas idas y vueltas, estas contradicciones. ¿Cuál de las dos, Juan Antonio? No, son las dos son las dos. Y además tienen su lógica. Es decir, lo que pasa es que no, quizá a primera vista pues, pueda denotar una cierta contradicción o pueda denotar, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, evidentemente hay que entender a los rusos. Oiga, pero usted, ¿qué es lo que quiere realmente? ¿No? A o B. Claro, es que uno no sabe ya de qué vamos a hablar, que cualquier día se van a sentar a hablar y Trump va a sacar, pues cuando iba a los rodeos allí a las granjas en Texas. ¿No? Es que, claro, La canción sabe, de Sigma Boy. Claro, uno ya no sabe, ¿no? qué es lo que va a Trump. A ver, el tema de los acuerdos. Estados Unidos se fue retirando de todos los acuerdos sobre armas convencionales, sobre armas de alcance medio, sobre armas estratégicas, sobre tratado de cielos abiertos. Se fueron retirando de todos los acuerdos. ¿Por qué volver ahora a negociar esos acuerdos? Por una razón muy sencilla. Porque su triada nuclear está fastidiada frente al avance tecnológico ruso y chino. Esta es la razón. Intentan ganar tiempo con acuerdos a ver si pueden recuperar tiempo perdido. Ejemplo, el de la triada nuclear, para quien no esté un poco al tanto de esto, la triada nuclear lo conforman los sistemas de lanzamiento de armas estratégicas, nucleares generalmente, ¿no? Es decir, que suelen ser los submarinos nucleares, los misiles intercontinentales y los bombarderos estratégicos. En cuanto a bombarderos estratégicos, hay que darse cuenta que todavía, quitando una cierta flota de bombarderos B-1 que tiene Estados Unidos, que no son muchos,
Por supuesto, el famoso B2, este que parece un ala volante pues sacado de una película de ciencia ficción. Esto es un bicho carísimo, ¿eh? Y realmente solo hay uno de prueba. Esta es la realidad. Y es un bicho carísimo. Con lo cual, parte de los bombarderos estratégicos siguen siendo los viejos y añorados B-52 de los años últimos de los 50, primero de los 60. Eso no quiere decir que sea un mal avión ni nada, es decir, entiendo que, lógicamente, necesitan ser modernizados. Es decir, hay que gastarse una morterada para poder mantener una flota de bombarderos estratégicos que sea suficientemente operativa, teniendo en cuenta que frente a sistemas de defensa en capas con misiles hipersónicos, tienen poco que hacer. La otra parte de la tríada nuclear, los submarinos nucleares. Estados Unidos tiene la clase Ohio, que son sus principales submarinos, desde donde se pueden lanzar misiles nucleares. Son submarinos ya también muy envejecidos, muy envejecidos. Nada que ver con la última clase de submarinos, tanto nucleares como no nucleares, que dispone Rusia. Que son sigilosos, que tienen toda una serie de sistemas de armas nuevos, por ejemplo, el famoso torpedo Poseidón, que es un arma nuclear que lo que va a generar es un tsunami para ciudades costeras. A ver cómo lo evitas. Va bajo el agua y una vez lanzado, a ver cómo lo evitas. Con lo cual, ¿qué significa eso? Pues, intentar, no ya a lo mejor modernizar los submarinos, sí, pero no ya a lo mejor hacer una nueva clase de submarino, sino tendrás que modernizar los misiles que salen de esos submarinos. Es decir, desde los antiguos Polaris, pues tendrán que readaptar. Y eso es otra morterada. Y nos quedarían los misiles intercontinentales. Todavía están con versiones de los Minuteman. Los Minuteman, el 3, que es la versión que tienen en funcionamiento, son armas de los años 50 y 60 del siglo pasado. De hecho, las últimas pruebas realizadas con alguno de ellos, algunas han fracasado, yo creo que más ya por la obsolescencia del sistema que otra cosa. Claro, nada que hacer contra el Burevestnik, que lleva motor nuclear y puede estar en la atmósfera, en la estratosfera, el tiempo que sea necesario antes de lanzarse sobre el objetivo. Nada que hacer ante los Vanguard, que son hipersónicos 27 Mach, 27 veces la velocidad del sonido, que además son dirigibles, planean y se realizan, no es un misil balístico simplemente. Nada que hacer con Oresnik, por ejemplo, a medio alcance, que son 5.500 kilómetros. Es decir, que lo hemos visto lo hemos visto funcionar. Entonces, claro, hay un nuevo tipo de misil intercontinental que Estados Unidos intenta desarrollar, que va muy retrasado, todavía algunos años en poderlo tener en producción para poderlo desplegar. Este es el Trident, este que pones aquí es el Trident ¿Recordás británico. el incidente de hace británico? Claro, pero el Trident británico casi también caído encima del submarino? Claro, pero es que es otro tipo de misil que también está ya muy obsoleto. Es el tipo de misil que también tiene ya sus 30, 40 años. Evidentemente, posiblemente este misil, una vez lanzado en un sistema de defensa en capas donde, por ejemplo, está el S-500 ruso, pues se ha interceptado. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que hay todo un retraso tecnológico para la actividad nuclear que, lógicamente, significa que Rusia tiene una ventaja estratégica a la hora de un enfrentamiento de ese tipo. De alguna forma tienes que reducir esta ventaja estratégica. ¿Cómo? Ganando tiempo mientras tú desarrollas tus propios sistemas. No hay más. ¿Eso qué significa? Volver a los tratados. Volver a los tratados. Y además tendrás a un complejo militar industrial diciéndote, señor presidente, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque la gran morterada de dinero que eso significa va a caer sobre ellos. A la caja.
Es así de sencillo, a la caja. Sí, recuerdo las palabras de Merkel, ¿no? Respecto a Claro, los acuerdos de Minsk. Queríamos generar tiempo, nada más que eso, para la claro. Entonces, preparación de la guerra. es decir, como digo, como la fase superior de Occidente liberal es el crimen y la mentira, pues esto se enmarca en la mentira. Es decir, mira, es decir, el tratado, quien quiere hacer el tratado ahora mismo, después de haberlo ido abandonando, es porque se ve en inferioridad y necesita tiempo. Necesita tiempo. Por eso quiere los tratados ahora. Esto choca con el tema de la cúpula de hierro. No choca, porque, claro, la otra parte de hacer frente a la tirada nuclear ruso-china es desarrollando un sistema defensivo que sea efectivo. Y entonces, pues, volvemos de nuevo a la iniciativa de defensa estratégica de Ronald Reagan. Es decir, como sistemas para poder detener, en su momento eran los misiles balísticos, ahora eso ya no vale. Hay que recordar que la famosa iniciativa de defensa estratégica nunca se puso en funcionamiento, no llegó a desarrollarse. Bueno, pues vale, ellos, es decir, quieren hacer una cúpula de hierro defensiva, espero que no sea como la de Israel, porque ha sido un fracaso absoluto, una cúpula de hierro defensiva donde puedan interceptar misiles hipersónicos, que es el problema que tienen ellos ahora, misiles hipersónicos. El problema no es interceptar un Topol, bueno, puede ser difícil, ¿no? Pero de alguna forma tiene una trayectoria balística, por lo tanto predecible, a una velocidad asumible y por lo tanto hay posibilidad de poderlo interceptar. Pero ¿cómo interceptas un Vanguard? Una Vanguard, perdón, una Vanguard. ¿Cómo lo interceptas? Es decir, un bicho que va a 27 Mach que modifica su dirección, que tiene 10 cabezas nucleares. ¿Cómo lo interceptas? Habría que desarrollar todo un sistema novedoso que significa otra morterada de dinero. Y, lógicamente, el complejo militar industrial le va a decir, señor presidente, hace falta. Estamos en peligro. Los rusos tienen una ventaja estratégica. Hace falta. Y entonces, a alguien que en estos temas me imagino que no está muy ducho, hombre, alguien al que engañaba John Bolton, como se jactaba en sus memorias, pues da miedo, ¿no? Da miedo, porque le puede engañar cualquiera. Si le engañaba a John Bolton, le puede engañar cualquiera. Entonces, decir, bueno, pues esta es otra de las validades de estos programas. Vamos a hacer inexpugnable a los Estados Unidos, ¿no? Otra moneda de dinero que va también al complejo militar industrial. Esto, es decir, estas dos cosas pueden representar unos gastos. Conociendo cómo funciona el complejo militar industrial norteamericano, por ejemplo, con los proyectos como el F-35, puede significar unos sobrecostes y unos gastos. Hace unos días que ha ido uno, Juan Puede Antonio. significar una cosa realmente casi prohibitiva, incluso para la economía norteamericana. Pero bueno, digamos que hay quien se va a beneficiar de ello, por lo tanto estará muy contento y además se estará diciendo, señor presidente, hay que hacerlo porque estamos en peligro. Y también seguimos con una narrativa fíjate, somos los más poderosos europeos, comprarnos los sistemas. Porque ¿quién va a comprar luego los sistemas de defensa de la cúpula de hierro, la llamen como la llamen, que desarrollen? Pues los europeos, los saudíes, los de Emiratos, los coreanos del sur, los japoneses, a pagar y a hacer negocio. Porque, en última instancia, no es creíble, salvo situación provocada es profeso, no es creíble, vamos, es decir, por muy imperialistas, muy expansionistas que puedan ser Xi Jinping y Putin, de nada les sirve una guerra nuclear generalizada que signifique la destrucción mutua asegurada. No tiene ningún interés militar eso. No tiene el más mínimo interés militar. Por lo tanto,
Es decir, todo esto suena, una vez más, al mantenimiento de una máquina, que extrae plusvalías de las clases trabajadoras, de los ciudadanos, de sus consumidores, para alimentar a un complejo militar industrial en el cual la parte industrial ya no es solamente la producción de armas, también está todo el software, las tecnológicas, la inteligencia artificial, todo esto está dentro de la palabra industrial. Es decir, evidentemente, si tienen que establecer un tipo de cúpula de hierro que va a necesitar una electrónica avanzada, eso no lo va a desarrollar la Lockheed, ni lo va a desarrollar por los típicos fabricantes de tanques o de aviones. Esto va a desarrollar las tecnológicas. Es decir, parte de esa tarta va a ir a todos esos que se pusieron firmes en la toma de posesión de Trump. 500.000 millones solamente para el tema de la inteligencia artificial. Sí, y a los pocos días la implementación de DeepSeek y todo, sí, todo el negocio. Pero bueno, mientras DeepSeek es que me la han copiado, es que los chinos nos espían a través de ella, mientras de todo eso, pues los otros están esperando que efectivamente caiga la morterada de los 500.000 millones de dólares. Sí, claro, efectivamente. Juan Antonio, políticas internas o no tanto en realidad, no tan internas porque esto genera roces con muchos otros países, pero más allá de los roces externos, por lo general esto hecho por Trump para su público. Aquí un acto el día de hoy de Trump y más adelante presenta una propuesta relativa a la deportación de inmigrantes ilegales a partir de aquí. Las deportaciones, por cierto, a la orden del día, miles de personas deportadas, un incidente con Colombia por bueno, el envío de las personas en aviones militares y encadenados, la amenaza de tarifas de un lado, del otro, después finalmente capituló Colombia. Atención a esto. Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people. Hoy voy a firmar una orden presidencial para que empiece la preparación de facilidades para inmigrantes ilegales, para 30.000 inmigrantes ilegales en Guantánamo, Cuba. Don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantánamo. Tenemos 30.000 camas disponibles en Guantánamo. To detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Para detener a los peores criminales inmigrantes amenazando a los estadounidenses. Y en algunos casos ni siquiera le tenemos confianza a los países de recepción para que los mantengan ahí, entonces los vamos a mandar a Guantánamo. Bueno, Today's signings bring. qué ideita, ¿no? Como supuestamente los deportados van a comenzar un viaje de vuelta a Estados Unidos, entonces mejor 30.000 presos en Guantánamo a la manera de los presos supuestamente responsables de los atentados contra las Torres Gemelas, después de 20 años liberados sin acusación, ¿no? Como una especie de negro en el planeta Tierra, el derecho internacional en todos los países, pero en Guantánamo como una especie de excepción. Bueno, claro. tu mirada sobre esto, Juan Antonio. Bueno, a ver, es decir, primero empezar por situar una cosa para que todo esto lo tengamos claro. Si nosotros pedimos soberanía para nuestros países, los Estados Unidos tienen efectivamente el mismo derecho a actuar de forma soberana. Eso lo tenemos que entender. No nos gustará lo que sea, pero tenemos que entenderlo. Entonces, ellos consideran, el señor Trump considera ahora que todos esos inmigrantes han incumplido la ley porque han entrado ilegalmente en los Estados Unidos y por lo tanto, y él quiere que salgan. Y
orden ejecutiva y dice, esto es fuera de aquí. Eso, pues ¿qué podemos decir? No nos gustará a lo mejor, pero no lo podemos evitar, porque está en la soberanía. Aquí el problema no es la soberanía de los Estados Unidos, el problema es la soberanía de los demás. El problema es la soberanía de los demás. Bien, si esto lo hace Trump, lo que no es permisible es el episodio, por ejemplo, con esos inmigrantes enviados a Brasil o a Colombia o a Honduras, que iban esposados, encadenados por los pies. Es decir, a ver, hombre, no son terroristas del ISIS, aunque igual les gusta y les premian ahora con algún gobierno, pero no son terroristas del ISIS. Ah, vale, sí, han entrado ilegalmente, han cometido una falta o un pequeño delito casi administrativo, porque en el fondo el delito ¿cuál es? No tener visado. Ese es el delito, ¿no? No tener visado. Si tuvieran un visado no serían ilegales. Entonces, por ese delito tú no puedes enviarlo de vuelta a su país en un avión militar esposado y encadenado. Eso es indigno. Eso es indigno. Y yo entiendo a Petro su enfado y su respuesta. Yo no creo tanto que Petro haya cedido. Yo creo que se ha quedado corto. Eso es otra cosa. Se ha quedado corto. Él exigía que fueran con dignidad y efectivamente aviones militares colombianos son los que están recogiendo a esos ciudadanos de Colombia y los están devolviendo ya en condiciones normales. En ese sentido, Petro, digamos, bueno, pues ha hecho lo que tenía que hacer. Yo lo que sí creo es que Petro no debía haber mirado solamente por los colombianos. Sí, son sus ciudadanos, pero es que esto le pasa a los hondureños y le pasa a los brasileños, mañana le va a pasar a los venezolanos. De hecho, acaba de aterrizar en Caracas un alto funcionario norteamericano enviado por Trump para hablar con Maduro sobre el tema de los venezolanos. Es decir, esto va a pasar con todos. Entonces, Petro, igual que hizo Honduras, que convocó de urgencia a la CELAC, porque yo creo que se necesita un frente común de toda América. Ya sabéis que yo considero que América es del Río Grande para abajo, el otro es Gringolandia y Canadá. Por eso el Golfo de México es el Golfo de México. Y si le quieren nombrar el Golfo de América es porque América es todo lo que va del Río Grande, del Río Bravo para abajo. Entonces, no había que haber suspendido la reunión de la CELAC. No había que haberlo suspendido. Petro tenía que haber insistido en que a lo mejor, si seguimos por este camino, el presidente Trump podrá poner aranceles, pero igual él decide que ya se acabaron las bases norteamericanas en Colombia. 3 o 4, no una. Es decir, es que es la columna vertebral del Comando Sur. ¿Qué hace Ecuador admitiendo tropas norteamericanas? ¿O Perú? Es que esto es lo que no es consentible. Ese es el problema. El problema es que para que la América tenga soberanía también, igual que hace Trump, y no se lo podemos criticar, le han votado para eso y ya está. Y es su país. Es decir, la América tiene que tener soberanía para decir, muy bien, pero usted se va de aquí. ¿Qué se va a hacer para defender a Panamá? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer de cuando un majadero, un payaso, un mequetrefe, un insensato como Milei, un tarao mental, se dedica a levantar muros con Brasil, muros con no sé qué otro país? Con Bolivia, sí, un con alambrado Bolivia. con Bolivia. Un alambrado, porque para muro mucho Sí, dinero, un alambrado más barato. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Qué estás intentando mostrar? Eres un profundo imbécil. Eres un profundo imbécil. Porque te han recibido en Washington en la toma de posesión. Pero si eres el payaso de la fiesta. Eres el payaso de la fiesta. Y luego te has arrastrado por los pasillos del Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda, porque lógicamente no la puedes pagar. Entonces, ¿qué? Es decir, muchas veces tenemos que empezar a pensar en no
atacar tanto al otro, porque hace lo que a lo mejor nos guste o no, hacer lo que debería, o lo que ha prometido, o por lo que le han votado, y empezar a pensar en qué tenemos que hacer nosotros para confrontarlo. Pues claro, si el señor Trump considera que toda América es su patio trasero, que sigue vigente la doctrina Monroe y que el destino manifiesto y el lado correcto de la historia y el orden basado en sus reglas, pues entonces, chico, claro, va a montar en Guantánamo un campo de concentración. Va a montar un campo de concentración. Y un campo de concentración para americanos. No para yihadistas, presuntos yihadistas o enemigos, Dios sabe, del Extremo Oriente. No, no, no. Un campo de concentración para americanos. En territorio nacional de Cuba ocupado. ¿Y qué vamos a hacer? Venga, ¿qué vamos a hacer? Porque luego, a ver, es decir, perdonar que ahora utilice esto. Primero los españoles, ¿qué piensan hacer? Aunque solo sea por una cuestión de, no sé, de responsabilidad histórica. ¿Qué piensa hacer el gobierno español al respecto? ¿Qué piensan hacer también esos gobiernos sudamericanos que a veces sacan mucho pecho para criticar a España, pero cuando llega el momento ¿qué? ¿Qué pensamos hacer? Bueno, Milei con una declaración clara respecto a esto. Si Trump me lo pide, Argentina sale del Mercosur. Esa es la declaración. Claro. Es el nivel de entreguismo y patrias, claro. Exactamente, de Milei. Así. Es el gorilato de la oligarquía. El gorilato de la oligarquía. Entonces, es decir, aquí lo grave, lo preocupante es que, es decir, son los pueblos que tienen que tomar conciencia y ser coherentes. No podemos seguir en esta tónica. Porque yo voy a decir lo que va a pasar con esta tónica. Europa va a perder Groenlandia. Darlo por hecho, darlo por hecho. Europa va a perder Groenlandia. Y mucho me temo que aparte del campo de concentración de Guantánamo, que es un sitio donde no hay Estado de Derecho, volverán a controlar el Canal de Panamá. Mucho me lo temo. ¿Por qué? Porque no hay relación unitaria, que es la única que podría hacer frente. Ningún país de América, ningún país europeo, por sí solo, puede hacer frente a una potencia del tamaño de Estados Unidos con un mínimo de garantías de éxito, de poder poner en aprietos. Con lo cual, ¿qué? Ahora, es decir, llega el momento de la verdad. Yo entiendo, por ejemplo, a la señora Sheinbaum que molesta con el asuntito del tema del cambio del nombre del Golfo de México, pues le escribe una carta a Google. Bueno, pues está muy bien, pero eso, de verdad. Mañana, 1 de febrero, hoy para algunos ya, pronto, ¿no? El señor Trump pone aranceles del 25% a México y Canadá. Es decir, los defensores del capitalismo, el libre mercado, la competencia, bueno, la competencia perfecta, no ha habido lecciones de economía con la competencia perfecta, ¿no? Y todo esto se archiva en la P de papelera, porque mañana Trump pone un 25% de aranceles. ¿Cómo va a responder la América hispana y España por responsabilidad histórica? ¿Cómo van a responder a eso? Porque esta es la cuestión. Este es el anuncio de las medidas, Juan Antonio. Ahora, foco en hasta ahora, ¿no? Hasta el momento, las políticas de Trump. Qué bonita sí, hombre, en esto hemos mejorado, ¿eh? La de prensa, sí, la secretaria, ¿cómo lo llaman? La vocera, portavoz. perdón. Sí, la portavoz. Sí, portavoz, vocera.
hasta ahora el foco de las muchas medidas de Trump aparecen en estos dos ámbitos, no solamente, pero por sobre todas las cosas aparecen en la migración o en la deportación, más que sí, en la migración en términos generales, en la deportación de inmigrantes ilegales y en las tarifas. Por el momento, el anuncio de 25% a México, a Canadá y 10% China. de repente comenzaron aquí de fondo todos los videos, yo escuchando 70 videos a la vez, por eso la distracción, mil disculpas, ahí sonando todavía cosas por atrás, pero bueno, al fin. Bueno, 25% a Canadá y a México y 10% a China. Ahora, ¿cuánto de esto, Juan Antonio, real y sostenido y cuánto una de las habituales maniobras de Trump de golpe y después negociación? Porque la vez pasada, en el marco del NAFTA todavía, también comenzó así, comenzó con amenazas, comenzó fuerte Sí. y después finalmente abandonó estas amenazas, estas medidas y realizó una renegociación con México y con Canadá de muy poquitas cosas del acuerdo original, porque en gran medida no podía otra cosa, porque la industria estadounidense abandonó los Estados Unidos, la industria automotriz, la industria pesada, incluso la industria europea destinada al mercado estadounidense, abandonó Estados Unidos en búsqueda de menores salarios en México y no pueden realizar una reconversión de todo ese tejido industrial y la vuelta a Estados Unidos, por cierto, con mayores salarios naturalmente e incluso mayor sindicalización, aunque ya baja la sindicalización en Estados Unidos, pero aún mayor que en México. México aparece como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, cierto que con un superávit muy fuerte para México, pero eso por las empresas estadounidenses radicadas allí en el marco de la globalización neoliberal de como más barato México, entonces todas las empresas allá y las multinacionales estadounidenses con mayores ganancias allá. Lo mismo en Canadá. Entonces, ¿va a poder esto o esto es Pues mira, simplemente una amenaza y después? no lo sé porque quizá también las cosas han cambiado, ¿no? Primero, con Canadá está claro el objetivo. El objetivo es forzar a Canadá a la firma de algún tipo de tratado de Estado libre asociado tipo Puerto Rico. Por eso lo llaman que es el 51 Estado, demás. Va buscando eso. Con México, puede que efectivamente sea un órdago negociador, y a lo mejor es más duro ahora, a la hora de llegar a algún acuerdo en ese órdago negociador. Porque claro, el problema es cómo puede resistir México. Si va a tener que resistir solo México, aislada, si el resto de América no hace nada, le puede doblar el brazo. Porque con México son dos cosas. Uno, por supuesto, es la cuestión del superávit comercial e intentará reducirlo, teniendo en cuenta que lo que está ofreciendo ahora a las propias empresas europeas es, vengas a Estados Unidos, que van a pagar menos impuestos, le voy a dar beneficios fiscales, le voy a proporcionar terrenos, hasta el punto de que, bueno, hasta alguna empresa tradicionalmente alemana de automóviles, pues igual instala allí factorías. ¿No puede ocurrir eso también con alguna de esas empresas en México que intenten volver a llevársela a Estados Unidos? ¿Cómo puede responder México? No lo sé. No lo sé. La otra cuestión es el asunto de los cárteles y la frontera, que es la excusa para tener vía libre para la intervención militar en México si hiciera falta. Entonces, vale, sea como estrategia de negociación, como forma de presión, casi diríamos de chantaje económico, o sea, porque la apuesta es mucho más fuerte, la cuestión es, y repito, la misma que con Guantánamo, la misma que con el Canal de Panamá, es qué van a hacer los países americanos para responder a esto.
Porque esta es la cuestión. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer para responder a esto? Porque efectivamente, oye, es que le puede doblar el brazo a México, es que le puede quitar, es que la puede empobrecer más, lo cual generará más pobreza, habrá más inmigración, habrá más gente para los cárteles del narcotráfico, porque será una forma de buscarse la vida, lo cual llevará a que Trump suba la apuesta, porque siguen entrando inmigrantes, porque los cárteles, porque los inmigrantes, porque los cárteles, porque la frontera no está segura, aumentará el 50% los aranceles, lo cual volverá, es decir, un círculo infernal que puede acabar con un México como Estado fallido. O aquí asumen los gobiernos americanos que o se toma una postura unitaria o vienen tormentas, vienen tormentas porque es que solo hay que ver lo que está ocurriendo en Europa. Y, hombre, Europa, ya sabes, es decir, al menos tenía una cierta potencia económica. Y son países que están más lejos, que hay un océano por medio. Imagínate, en América. Entonces yo lo veo preocupante, muy preocupante. Pero por eso, porque lo que más me preocupa es que no veo la posibilidad de una reacción americana. Tampoco la veo europea, es decir, que esto no es... yo participo de tu que nadie vea preocupación, aquí una crítica Juan Antonio. desde los europeos que se creen. No, lo de Europa es desastroso, es mucho peor. Si lo miramos es mucho peor. Pero, es decir, solamente, es que hay que volver al discurso de la patria grande, es que hay que volver al discurso de decir, no puedo permitir. Es que México tiene que empezar a reivindicar los territorios ocupados de Nuevo México, de California, de Texas. Es así. Sí, completamente de acuerdo. Contra una política cada vez más hostil de Estados Unidos, nada mejor que la resistencia a partir de la propia percepción de un estadounidense, seguramente conocido por todos ustedes. ¿Recordás la frase de Henry Kissinger? Ser amigo de... ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Es fatal. Efectivamente. Completamente de acuerdo en la necesidad del retorno a una política de la patria grande y de nacionalismos, de nacionalismo y de nacionalismos. Y de integración económica. Integración, integración económica para la posibilidad de poder... Completamente de acuerdo. Ahora, además, hay que apoyarse en el capital chino, pues apoya uno en el capital chino. Son las necesidades históricas del momento que vienen dadas de forma objetiva, porque vienen históricamente determinadas. Y relación con Rusia también, ¿eh? Y con Rusia también, Juan Antonio, con Rusia también. Con Rusia también, ¿no? Pero vamos, por decir lo primero que me voy a ver, es que hace falta dinero. Hombre, los chinos. Sí, de acuerdo. Ahora, para mí, Juan Antonio, la política de proteccionismo de Estados Unidos con respecto a Canadá y especialmente a México aparece condenada al fracaso por el interés de las propias clases dominantes estadounidenses, por lo menos en el sector industrial. Acá la cifra, esta cifra ya para mí es suficiente. ¿Cuál es el precio por hora de una hora de trabajo de un trabajador de la industria automotriz en México? $3.14. En Estados Unidos, $28.60. Solamente un empresariado nacional con conciencia del interés de su pueblo podría convalidar, y en mi opinión debería, en Estados Unidos, el retorno, la relocalización de la industria pesada estadounidense en Estados Unidos. Ahora, los señores industriales de Estados Unidos aparecen más interesados en esto, en el trabajo barato, que en el interés de sus trabajadores estadounidenses. Pero el gobierno mexicano es el que tenía que decir: nuestro pueblo está siendo explotado a $3 la hora, mientras que al gringo se le dan 28. Hasta aquí hemos llegado. De acuerdo, eso parte del gobierno mexicano. Porque los beneficios, esos beneficios que consiguen las multinacionales americanas en América, esos beneficios acaban allí, en Gringolandia. No acaban en las arcas de los países americanos para su propio desarrollo. No acaban en los bolsillos de los trabajadores.
En el fondo es una forma de explotación de mano de obra barata, deslocalización de empresas para aprovechar la ausencia de garantías laborales, de sindicalización, la ausencia de, es decir, la mano de obra barata, bajos salarios, posiblemente con unos sistemas sanitarios deficientes, poco gasto en educación, en sanidad y demás, y entonces, claro, se pueden permitir el lujo de pagar $3 por hora trabajada, lo que en Texas le costaría $28. Pero eso es una explotación de las clases trabajadoras americanas, que no se tiene por qué seguir consintiendo. Pero claro, para eso los gobiernos americanos tienen que poder dar de comer a su población. Y para dar de comer a su población necesitan una integración económica que permita que lo que produzca México se pueda vender en el resto del continente y lo que produzca Argentina se pueda vender en el resto del continente, etcétera, etcétera. Y si hacen falta capital de inversión, no lo busques donde siempre, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, porque esos son los que te van a chantajear. Y ya son décadas de chantaje. Y quien te chantajea una vez, te va a chantajear siempre. Te va a chantajear siempre. Esto no va a cambiar porque mañana se vaya Trump. Como no cambió cuando se fue Trump en la primera legislatura. Como no cambió cuando se fue Nixon y llegó Carter. Como no cambió cuando se fue Reagan y llegó Bill Clinton. Bueno, Bush y luego Bill Clinton. Es decir, no cambia. Quien te explota va a querer seguir explotándote. Quien te chantajea te va a querer seguir chantajeando. Y quien te miente te va a mentir siempre. Porque no es cuestión de la persona. No es Trump. Por eso digo que es decir, hay que intentar dirimir claramente cuál es el juego político, económico y geopolítico del tema. No es Trump. Trump es el que, bueno, pues el que está puesto ahí para llevar adelante una cosa que además es más bien torpón, es decir, él es muy tosco. Es decir, nada que ver con otros imperialistas mucho más finos que han tenido allí, en el sentido muy tosco. Entonces, que nadie piense que es Trump, igual que efectivamente, oye, hay que pensar que no hay, es decir, Estados Unidos no tiene la obligación de acoger toda la inmigración. Oye, hay que admitirlo. Claro, hay que admitirlo. Si queremos soberanía para los pueblos de América, tenemos que admitir también que Estados Unidos tiene su soberanía. Ahí no podemos meternos. Entonces, lo que hay que estudiar es ver, oye, ¿por qué se ha estado yendo nuestra gente a Estados Unidos? Y Juan Antonio, para eso, para generar soberanía, para eso, qué mejor que además de las demandas, de las luchas por un mejoramiento de los trabajadores mexicanos en las empresas estadounidenses en México, no solo eso, sino un programa de absorción de la tecnología estadounidense, como los chinos, quienes comenzaron con la venta de trabajo barato, pero recogiendo el conocimiento, generando sus propias empresas públicas y privadas, y generar su propio desarrollo también después. Es mucho más sencillo. Si tú quieres poner una empresa en China, los chinos lo que te dicen es que en el Consejo de Administración tiene que haber un chino. Exactamente. O la empresa tiene que ser mixta. Tal cual. Claro, tiene que ser mixta. No, usted se puede instalar aquí perfectamente. Pero la empresa tiene que ser mixta. Y si usted un día se va, la empresa se queda aquí y la tecnología se queda aquí. Claro, pero para esto hace falta tener, 1, soberanía, 2, unidad y 3, multipolaridad. Porque efectivamente se va a necesitar ayuda. Eso es indudable. Se va a necesitar, o al menos en una buena fase, se va a necesitar ayuda. Sí. Ayuda de todo tipo, tecnológica, económica, militar. Entonces se va a necesitar ayuda. Entonces hace falta soberanía, unidad y multipolaridad. Y para eso, voluntad política, también conocida en el barrio como huevos. O ovarios, si lo quieren, ¿no? Correctamente, desde huevos u ovarios, lo que quieran. Coraje político. Esa es la consecuencia. Pero nuestras clases dominantes, en eso otro parecido entre las Américas, la América hispánica, la América latina y España, nuestras clases dominantes, Juan Antonio, carecen de amor por su tierra, por su pueblo. Totalmente entregadas. Totalmente entregadas al enemigo. Totalmente entregadas al enemigo.
Y vamos, y a partir no solamente la clase dominante, sino además todo el gorilato de alrededor, y por supuesto los periodistas o todas las fuerzas mediáticas, la gusanera, es decir, vamos, es decir, por supuesto, ¿no? Es decir, Sí. pero esto este es el problema es decir, yo sinceramente, ojalá me equivocara en todo esto, porque no soy muy optimista, es decir, porque claro, es que ves a un Milei, chico, es que dices tú, bueno, ¿dónde vamos? Claro. Otros, pues no sé, quizás con más voluntad que acierto o que narices para lanzarse, ¿no? Como el propio Petro o Sheinbaum. Es decir, vamos a ver, si no estás dispuesto a utilizar todas las armas que tienes en tu mano, pues piénsatelo. También hay que reconocer una cosa, si estás dispuesto a utilizar todas las armas que tienes en tu mano, igual te matan. Porque Chávez la fase muerto por un superior, cáncer porque la de fase dudoso. superior del occidente liberal anglosajón es el crimen y la mentira. Esto, Sí, igual sí, te sí. matan. Según muchas teorías, el cáncer de Chávez en realidad Sí, infundido ¿sabes? artificialmente, ¿no? Sí, pero la historia de las Américas está llena de casos, de golpes de Estado, de asesinatos, es decir, de intervenciones, de todo. Entonces, es decir, sabemos los riesgos que hay. Sabemos los riesgos, pero vamos, el año 55 en Plaza de Mayo. Sí, eso. Ese es el rostro del amigo del norte. A ver si Milei lo entiende. Ese es el rostro del amigo del norte. El año 55 en Plaza de Mayo. No, y en Brasil la amenaza del bombardeo militar estadounidense durante la Sí. presidencia de Chango, Goulart, el presidente Goulart, etcétera, Los etcétera. golpes militares. Eh, Pues es que, bueno, es que, Juan Antonio, la última pregunta para redondear, mientras llamamos a los demoledores y a las demoledoras a que nos acompañen con el pulgar arriba, 1.700 me gusta y 2.500 personas conectadas. Por favor, ayúdennos contra la censura. La última charla nuestra desmonetizada, Juan Antonio, y una con Fernando de las últimas también. pero, ¿y la Lo mismo razón? con Trump que ¿Cuál con... fue la razón de la No, censura? ellos determinan la desmonetización sin una Sin una razón. razón. Y después nosotros en la apelación, O sea, siempre la apelación aprobada, pero 3 semanas después, ¿quién quiere un video de 3 semanas atrás? Es el negocio, la sutil la censura, razón es que no les gusta lo que decimos. básicamente. Por algo será. Sí, Por algo será. efectivamente. Aquí una de mis dudas respecto a... Yo acá realmente con una duda en favor de Trump en este caso. De que este señor realmente pueda comenzar, no necesariamente materializar, pero sí comenzar un giro hacia el fin del negocio, del hipernegocio de la salud en Estados Unidos, lo cual no connotaría la desaparición de las empresas privadas de servicios médicos, pero sí el negocio de la medicina, por lo menos en armonía con la salud de los estadounidenses en un país con escándalos, con más inversión en salud que muchos de los per cápita que muchos de los países europeos y con un sistema de salud deplorable 1000 veces por detrás, no solamente de los europeos. Yo con esto vivido en Estados Unidos, en viajes allá, yo en algún momento con un pequeño intercambio fallido de adolescente con una familia estadounidense, Juan Antonio, yo recuerdo que esa familia los fines de semana recorría las revistas, los periódicos, buscando bonitos, ¿no? Estos bonos de descuento. Y una familia con una tremenda camioneta 4x4, una de estas casas bonitas al estilo de los Simpson, obviamente sin seguro médico, y no podían desembolsar los arreglos de las caries. Y entonces recogía, esto años 2001, 2002, en ese entonces, ahora peor, recogían los bonitos de descuento de los consultorios odontológicos para poder, por lo menos, el arreglo de una carie, de una cosa así, ¿no? Eso en aquel entonces. Hoy día esto peor y es una familia de clase media. La gente pobre, si enferma, muerta. Así de sencillo. Esa es la salud en Estados Unidos. Este señor, Juan Antonio,
¿podría generar un cambio en este sentido? ¿O no? Esta es la conversación, la interpelación frente al Senado, y él rechazando la acusación de que él antivacunas, él rechaza determinadas vacunas por el negocio, no las vacunas en sí, y realizó un alegato en contra del supernegocio de las empresas proveedoras de salud en Estados Unidos. Acá, para mí, algo esperanzador, aunque los Kennedy con una historia de atentados contra su familia también fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es tu visión, Juan Antonio, de esto? A ver, en primer lugar hay que explicar que en estas declaraciones ante el Senado, para que los aprueben, es decir, para que Trump pueda nombrarlos oficialmente, tienen que tener el acuerdo del Senado. Con lo cual, pues mira, es decir, el ejemplo lo hemos tenido con Tulsi Gabbard, que Snowden le dijo, te van a preguntar todo esto, diles que sí a todo, engáñale porque es que si no, no te van a dejar. Es decir, que, por tanto, lo que se pueda decir ante el Senado, simplemente pasar un trámite en el que hay que mentirles, porque así es la democracia más avanzada del mundo, ¿no? Hay que mentirles para que el presidente te pueda nombrar. El presidente que te ha presentado ante el pueblo americano y el pueblo americano te ha votado, luego hay una pandilla de senadores que pueden pasarse la voluntad del pueblo americano por donde le salga y no aceptar tu candidatura. Entonces, es decir, esto, bueno, pues ya es conocido y se sabe lo que hay que hacer en esas reuniones con el Senado, ¿no? Tomarles el pelo y ya está. Decirles a todos que sí, que me nombren y ya está. A ver, la situación de la salud en Estados Unidos es un auténtico drama. Pero no solamente por todo lo que dices, sino precisamente también por lo que dice Kennedy, por los niveles de obesidad, de enfermedades crónicas, por los niveles de enfermedades mentales, el consumo de fármacos psicológicos, psiquiátricos, vamos, es que son millones y millones y millones de norteamericanos que dependen de esos fármacos hasta para trabajar. Eso es un desastre. Es un drama y es un desastre. Por las razones que sean, Kennedy tomó ese camino. Yo creo en su sinceridad, independientemente de que luego a lo mejor en los aspectos políticos pues pueda estar más o menos de acuerdo, o independientemente de si luego Trump le deja hacer más o menos, porque ya sabemos cómo es Trump. A Trump le ha caído bien. Trump sabe también que ha sido un baluarte muy importante para su victoria, porque el nombre de Kennedy evoca muchas cosas en Estados Unidos. Y de ahí el tema de la desclasificación de los documentos del asesinato de John Fitzgerald y de Robert Kennedy. Y de Martin Luther King, porque parece que está en la misma cadena. A lo mejor no tuvo nada que ver, pero parece que está en la misma cadena. Como no sabemos realmente qué ha pasado con todo eso, pues... Entonces yo creo que Kennedy sí que, en principio yo creo que es sincero y que quiere arreglar algo de ese drama. De ese drama de compañías sanitarias privadas, de seguros carísimos, de medicina prácticamente para si eres jubilado, si no, no tienes medicina pública, de necesidades de dinero para cualquier cosa, de facturas desorbitadas por tratamientos médicos, de si eres pobre, estás acabado, vamos, es decir. Entonces, efectivamente, eso es así, pero además también del modo de vida que lleva a el desequilibrio mental, a la obesidad, a las enfermedades crónicas, el modo de vida. La drogadicción también. Pero claro, es que el problema tanto de la cuestión de los servicios sanitarios como del modo de vida es problema del modelo social, es problema de ese capitalismo avanzado del que luego por otra parte ellos presumen. Es decir, ¿cómo vas a tener una economía, o sea, una sanidad socializada si precisamente todos los valores que se impulsan, ese individualismo te lo pagas tú y si tú no trabajas porque te den por saco, no te expongan, no te lo mereces, ¿verdad? Es decir, toda esa conformación ideológica también, toda esa superestructura ideológica que está en ese modo de vida, de la comida rápida basura, que provoca obesidad, que provoca la acumulación de toxinas en el cuerpo y un montón de enfermedades crónicas.
Es muy difícil acometer eso. Y sobre todo ello, hay un montaje de un complejo industrial, solo que en este caso farmacológico, donde como la salud es un negocio, a mí no me interesa que tú te cures. A mí lo que me interesa es que tú estés enfermo, no te mueras, pero estés enfermo toda la vida para que toda la vida me tengas que estar comprando los medicamentos. Es decir, las empresas farmacológicas, farmacéuticas, los grandes consorcios, las compañías de sanidad privada, lo que necesitan son enfermos crónicos. Que no se mueran, porque si se mueren ya dejan de generar beneficio. Que no se mueran, pero que estén toda la vida con la pastillita para dormir, la pastillita para el colesterol, la pastillita para la tensión, la pastillita para el azúcar, la pastillita para no sé qué. Claro, y así tú docena de pastillitas todos los días, y una vez a la semana en la farmacia a por las cajas de todas las pastillas. A pagar. Ese es el negocio. Entonces, claro, enfrentarte a un complejo industrial farmacéutico y sanitario, Kennedy tiene que tener cuidado. Kennedy tiene que tener cuidado. Porque hay muchas armas en Estados Unidos, hay mucho loco. Muchos servicios. Muchos servicios de inteligencia, muchas mafias. Y entonces esto es una selva peligrosa. Es una selva peligrosa. Y decir, hombre, si hasta en la propia historia de OpenAI tenemos un crimen sospechoso y no resuelto, si los que han intentado denunciar el desastre de Boeing con sus aviones y demás, resulta que algunos también de los que intentaron denunciar ya han muerto en circunstancias extrañas. Estamos hablando de cosas muy recientes, ¿eh? No estoy hablando de un crimen que ocurrió en los años 60 o en la época de los hippies, no, estamos hablando de cosas recientes. Pues, hombre, esto sería más sonado, pero hay que tener mucho cuidado porque se está enfrentando con uno de los tentáculos del pulpo. Y el pulpo es muy peligroso. Y además el pulpo está interrelacionado, porque al final, ¿quién está detrás del accionariado del complejo militar industrial? Los mismos que están detrás del accionariado de la Big Pharma, que son los mismos que están detrás del accionariado de los grandes consorcios mediáticos o tecnológicos. Porque al final, al fondo de la cueva, el monstruo es el Big Pharma. Y la fase superior del modelo es el crimen y la mentira. Juan Antonio, un placer la charla, como siempre. Vamos a redondear acá, ya casi 2 horas de conversación. Quiero recordar que todos los sábados Juan Antonio presenta su propio programa. Juan Antonio sin mis intervenciones interrumpiéndolo y con comentarios tontos. Él solo, así que una joyita ese programa los días sábado a las 11, ¿verdad? Recuerdo bien en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, muchas gracias por la moderación y el cierre, como siempre, en tus manos, Juan Antonio, lo que quieras. No, yo de verdad insisto y no me voy a cansar de insistir, es el momento en el que los pueblos tienen que tomar conciencia. Si no, lo que hemos visto en una semana se va a ir multiplicando. Se va a ir multiplicando. Luego nos echaremos las manos a la cabeza, nos desgarraremos las vestiduras. Hemos perdido Groenlandia, hemos perdido el Canal de Panamá. Fíjate lo que le han hecho en México. Ha habido un golpe en no sé dónde. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Esto se veía venir. Bueno, no. También a veces uno piensa que las cosas pueden ser de otro modo, ¿no? Tampoco hay que ser tan trágicos. Pero ya que lo tenemos, ya que lo estamos viendo, ya que que podemos otear el horizonte, en estos momentos sí que hay que luchar por la unidad, la soberanía
y la multipolaridad. Y olvidémonos de las divisiones que nos van a intentar imponer, de derecha a izquierda, del partido este o del partido del otro, de este líder o de este otro, de no, yo es que quiero la independencia de mi terruño, no, yo es que quiero, no aguanto a los brasileños, no, yo es que voy a montar una muralla. O esto se acomete todos juntos, o una vez más, y a lo mejor para décadas, la segunda independencia, esa de que hablan algunos en América, ¿no? Es decir, o la patria grande, ¿verdad? Pues se va a quedar en los papeles, otra generación más. Así que... Completamente de acuerdo. En 5 minutitos comienza el programa de Fernando Moragón en DMP Geopolítica, su programa en solitario. Así que todo el mundo por ahí, por favor, abajo el enlace. Juan Antonio, un abrazo y hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Un saludo a todos.